Hola a todos, ¿Cómo están? en este video les vamos a enseñar técnicas de esmaltado en cerámica. Cuando eso sucede es momento de poner nuestra pieza al horno por primera vez y a ese proceso lo conocemos como primera quema. Y este es el resultado que obtenemos, una pieza sumamente dura y resistente y lo conocemos como pieza en estado de bizcocho, ese es el nombre que recibe. Si a esta pieza le ponemos agua, jamás volveremos a este estado, porque el hecho de haberla sometido a estos 1000 grados significa un cambio físico y un cambio químico irreversible. Cuando tenemos nuestra pieza en estado de bizcocho, es momento de aplicarle el esmalte, que son los colores. Cuando tenemos nuestra pieza en este estado, es momento de llevarla al horno por una segunda vez. Y a ese proceso lo conocemos como segunda quema. Miren, esta es la misma pieza con el mismo dibujo, con los mismos colores, pero en distintas etapas del proceso. Este es el bizcocho antes de entrar a la segunda quema y es así como salen. Si se fijan, la diferencia en cuanto a los colores es sumamente evidente. En este estado, antes de entrar al horno, apenas podemos visualizar los colores. Tienen matices súper suaves, casi pasteles, y su textura es como una tiza, es como un polvito. Cuando llevamos nuestra pieza al horno, este es el resultado que obtenemos. Los colores se ven súper saturados, súper vivos y el acabado es una pieza vitrificada, impermeable, y ese es el rasgo que finalmente permite que este tipo de piezas cerámicas sean objetos utilitarios. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. Por una parte tenemos el esmalte cerámico base, el pigmento cerámico y por último el esmalte transparente. ¿Cuándo vamos a ocupar el esmalte cerámico base? Cuando queramos cubrir una superficie de un color plano, de un color sólido, de un color parejo. No es para hacer líneas, no es para hacer dibujos, no es para hacer ilustraciones, no es para hacer efectos degradados. Es para pintar superficies cubrientes. Para lograr este resultado, que es sumamente cubriente y vitrificado, tenemos que dar 3 capas de esmalte cerámico base. ¿Cómo vamos a dar estas capas? Tenemos que dar la primera capa y vamos a esperar que se seque completamente esa capa. En una temporada calurosa como esta, eso va a suceder de manera súper rápida. Sin embargo, si ustedes notan que se está demorando un poco en secar, lo podemos apurar un poco, ya sea con un secador de pelo o una pistola de calor en nuestro caso. ¿Qué pasa si damos menos de 3 capas de esmalte base? Aquí tengo un ejemplo que les voy a mostrar para que ustedes vean. Una capa de esmalte base, 2 capas de esmalte base y 3 capas. Si se fijan, cuando damos solamente una capa, el color no alcanza a quedar lo suficientemente parejo ni cubriente. Si yo lo toco, está áspero. Con una capa de esmalte base no es suficiente para vitrificar la superficie del bizcocho cerámico. Con 2 mejora bastante, sin embargo con 3 capas es cuando el color queda parejo, sólido y cubriente, y al tacto sí es una pieza completamente vitrificada. Por otra parte tenemos el pigmento cerámico, que a diferencia del esmalte base, este material sí es para hacer detalles, sí para hacer líneas, ilustraciones, efectos degradados, no para cubrir superficies planas. Una de las principales cualidades del pigmento cerámico es poder sobreponerse a colores oscuros de base. Como les muestro aquí en este ejemplo, tenemos un color oscuro de base que es azul. Queremos hacer pequeños detalles en blanco y amarillo, que son colores más débiles que el azul. Si se fijan acá, si lo hacemos con esmalte cerámico base, el resultado no es óptimo porque el azul, al ser un color tan fuerte y pigmentado,
es como si absorbiera los colores y no queda tan detallado ni claro. En cambio, si esos detalles lo hacemos con pigmento cerámico, el resultado es evidentemente mejor. Notamos claramente la diferencia entre el color azul con el blanco y con el amarillo. Por eso, cuando queramos sobreponer colores más débiles que la base, tenemos que usar pigmento cerámico. Bueno, y finalmente tenemos el esmalte transparente, que tiene este aspecto verde súper particular. Sin embargo, tenemos que saber, después de la segunda horneada, este color verde desaparece de la pieza y se transforma en transparente. ¿Cuándo vamos a ocupar este material? Principalmente en dos situaciones. La primera es cuando nosotros queramos que nuestra pieza o alguna parte de nuestra pieza sea blanca. No la vamos a esmaltar con esmalte blanco porque nuestros bizcochos ya tienen ese color, por lo tanto sería un despropósito y un gasto de material innecesario poner blanco sobre una pieza que ya sea blanca. En ese caso simplemente vamos a ocupar este material que es esmalte transparente. ¿Cuántas capas necesita? 2. Con 2 capas de esmalte transparente la superficie de la pieza queda vitrificada. Lo vamos a aplicar siempre al final, cuando hayamos terminado de diseñar y aplicar todos los colores que queramos en nuestra pieza, le vamos a poner el transparente si es necesario. Como les mencioné recién, lo vamos a ocupar cuando queramos que alguna parte de nuestra pieza sea blanca y también cuando demos menos de 3 capas de esmalte base. Si recuerdan el ejemplo que les mostré inicialmente, cuando dábamos una capa o dábamos 2 capas, el color no alcanzaba a quedar lo suficientemente saturado. Si hay alguien que le interesa ese resultado y no quiera dar las 3 capas por una cosa visual, puede dar menos, puede dar 1 o puede dar 2. Sin embargo, tenemos que solucionar el tema del acabado. Para ayudar a brillar esa pieza, vamos a ocupar esmalte transparente. ¿Cuántas capas vamos a dar? En ese caso va a depender. Si damos solamente una capa de esmalte base, le vamos a dar 2 capas de esmalte transparente para llegar a 3. Y así sucesivamente, dependiendo el resultado que busque cada uno de ustedes. De todas maneras, igual tenemos esmalte cerámico blanco. En este caso, ¿para qué lo ocupamos? Para aclarar colores. Los esmaltes se pueden mezclar, así que si alguien considera que necesita un color muy particular que no está dentro del catálogo que tenemos, ustedes pueden aclararlo. Si alguien quiere un tipo de celeste que es muy suave, la lógica de los colores me dice que si al color blanco le aplicamos unas gotas de azul, vamos a crear un celeste. ¿Qué tan celeste nos va a quedar? Va a depender de cuánto azul le pongamos, pero la lógica funciona igual que si mezcláramos cualquier tipo de pintura. Ahora es importante que sepan que cuando ustedes creen esa mezcla, ese color nuevo, en el momento no van a ver el color que les va a resultar. Pasa un poco lo mismo que acá, que el color se ve muy distorsionado. Pero como les dije recién, funciona como la lógica de los colores y el resultado va a depender de cuánta cantidad y en qué proporción los mezclen. Les queremos comentar que ustedes pueden usar lápiz grafito para dibujar directamente sobre sus bizcochos. Luego de la segunda horneada, el bizcocho se evapora y desaparece dentro del horno, así que no tenemos que estar preocupándonos de estar borrándolo con goma de borrar o limpiándolo con algún elemento. ¿Cuándo vamos a ocupar el grafito? Si alguien se siente inseguro o insegura de dibujar directamente con el pincel y la pintura sobre sus bizcochos, podemos dibujar antes con grafito como una guía. Por ejemplo, a este gatito le vamos a hacer los ojitos y dibujamos. A veces los ojitos siempre son complicados porque nos queda uno más grande, uno más pequeño, uno más abierto, uno más cerrado. Entonces con grafito podemos darnos esa guía antes. Es importante saber cuándo vamos a dibujar. Por ejemplo, si la base de mi gatito es amarilla, no vale la pena que dibuje sobre el bizcocho antes. Primero doy las capas de amarillo y sobre el amarillo dibujo lo que quiera dibujar.
porque si por ejemplo dibujo los ojitos de este gato en blanco y luego quería pintar un gatito gris, voy a borrar lo que nosotros mismos hemos dibujado. Podemos dibujar sobre los colores, así que no hay ningún problema. Lo importante es que planifiquemos y diseñemos antes lo que vamos a hacer para que no nos vaya a pasar esto que les menciono, que diseñamos sobre el bizcocho y luego damos capas de esmalte que finalmente van a borrar el dibujo que nosotros mismos hicimos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. Por una parte tenemos el esmalte cerámico base, que es para cubrir superficies y obtener colores planos y colores parejos. Por otra parte tenemos el pigmento cerámico, que es para hacer líneas, detalles, dibujos, ilustraciones. Y finalmente tenemos el esmalte cerámico transparente, que lo vamos a ocupar cuando queramos que nuestra pieza o alguna parte de nuestra pieza sea blanca, o también cuando demos menos de 3 capas de esmalte base o pigmento. Vamos a recordar también el número de capas que necesita cada material. El esmalte base vamos a dar en general 3 capas. El pigmento cerámico entre 1 y 3 capas dependiendo de lo que cada uno esté buscando. Y el esmalte transparente, sobre el bizcocho siempre vamos a darle 2 capas. Bueno, ahora vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos en la teoría. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro bizcocho, observarlo bien y analizarlo. Tenemos que tomar la decisión de si es necesario lijarlo o no. ¿Qué va a hacer la lija? La lija sirve para sacar ciertas porosidades o rugosidades que no nos gusten. En ese sentido, es más bien optativo, opcional, si uno quiere lijarlo o no. ¿Cómo se lijará? Igual que una madera. Después de haber lijado nuestro bizcocho, lo que sigue es limpiar toda su superficie y cada una de sus hendiduras con una esponjita y agua limpia. Es muy importante que sí o sí hagamos este procedimiento, ya que en ciertas hendiduras o incluso en la superficie puede alojarse polvo o ciertas grasitudes, cierto aceite de nuestras propias manos, que después puede hacer que no penetre bien el esmalte en el bizcocho y termine por descascararse la pintura o incluso abrirse. Esto es una muestra de lo que puede pasar si no limpiamos bien nuestro bizcocho. Aquí hay un esmalte que se abrió o se recogió y aquí hay otro que se descascaró. Entonces tenemos que limpiar muy bien nuestro bizcocho. Ahora, limpiarlo muy bien no quiere decir bañarlo en agua, sino que pasarlo por cada una de sus partes y hendiduras. Después de haber lijado y que esté limpio su bizcocho, lo que tienen que hacer es planificar su proceso y el diseño de su pieza. La idea es que en sus casas ustedes avancen y ya tengan más o menos planificado, diseñado cómo van a pintar sus piezas. Y al momento de llegar y que ustedes estén al frente del bizcocho, lo van a tomar y van a traducir o plasmar esa idea que tienen en el bizcocho, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer o qué les puede ayudar para hacer eso? Bueno, el lápiz grafito. Recuerden que el grafito, al no ser un material cerámico, en el horno se pulveriza y desaparece. Entonces nos sirve para poder delinear, por ejemplo acá, cómo sería el ojo, a lo mejor abierto, cerrado, incluso hasta podríamos hacer anotaciones o medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es delinear los ojitos con el grafito. Ahí, y el ojo izquierdo ahí. Y ahora vamos a pintar una superficie base en toda esta parte, algo así como un triángulo invertido, de color esmeralda o turquesa. Como va a ser una superficie general, grande, base, o mirado de otra forma quizá un detalle, pero un detalle grande, de buen tamaño, lo que vamos a ocupar es esmaltes. Tomamos el frasco de nuestro esmalte y lo que tenemos que hacer es batirlo muy bien, ya que muchas veces arriba queda una capa de agua y abajo queda
la verdadera tintura de el esmalte. Por tanto, hay que batirlo muy bien para que quede en óptimas condiciones. Después de eso, elegimos un pincel proporcional a la superficie que queremos pintar. En este caso, ese pincel. Sacamos el esmalte y acá está toda la gracia y la técnica de un buen esmaltado. ¿En qué? En la presión que ejercemos en el pincel. Por un lado, si ejercemos mucha presión y arrastramos en demasía, como se ve, estamos sacando esmalte y eso no es bueno. Por otro lado, si ejercemos muy poca presión, estamos chorreando pintura o dejando una capa excesivamente gruesa que será muy problemática. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, encontrar el punto medio, poder encontrar la justa presión que nos permita dar una capa gruesa, abundante, pero que no chorree ni que sobre nada de esmalte, como lo estamos haciendo en este momento. Como ven, estamos dando muchas manos de pintura. Recuerden que los esmaltes funcionan con un grosor que generan 3 capas de esmalte, pero hay que saber diferenciar las manos de las capas. Las manos son infinitas, son todas las necesarias, todas las que se necesiten para constituir capas, y las capas no son infinitas, deben ser 3. Como ven, aquí estamos dando muchas manos, pero sigue siendo una única gran capa. En el caso que yo quiera dar menos de 3 capas para poder generar, como se ve acá, un color más matizado y menos plano, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Pero igual voy a tener que llegar a 3 capas. Por tanto, si yo doy una capa, en este caso con un color rosado, después tengo que ayudarme con 2 de transparente, es decir, completo con 2 de transparente para llegar de igual forma a 3. En el caso de dar 2 de rosado, tendría que dar solo una de transparente. Y en el caso de dar 3 de rosado, no necesita transparente. Cuando uno tiene mucho tiempo, el secado puede ser naturalmente a temperatura ambiente. Pero, como el tiempo del taller es acotado, lo que les recomendamos es ir secando sus esmaltes si demoran en secarse, ayudándose de la pistola de calor. Para eso tenemos disponible en el taller 3 de ellas, que es como una especie de secador muy potente. Recuerden que, como ya mencionamos, son 3 capas y cada capa hay que darla cuando está totalmente seco el esmalte. Ahora que ya terminamos de ocupar el esmalte, lo que vamos a hacer es unos pequeños detalles, unas manchitas de color blanco, además del delineado de los ojos. Como son detalles pequeños, de hecho el delineado de los ojos es literalmente una línea, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar pigmentos. Repetimos el proceso, lo agitamos bien para que esté en óptimas condiciones para su buen uso. Después de eso elegimos un pincel proporcional a la superficie que queremos pintar y, como se ve, uno va ejerciendo la justa medida de presión para generar una capa gruesa, abundante, pero que no chorree ni sobre. En este caso es muy pertinente ocupar el pigmento amarillo, no solo porque es un detalle, sino también porque recordemos que el pigmento logra imponerse sobre colores oscuros, logra imponer colores claros sobre colores oscuros. Y como acá estamos pintando manchas de color amarillo sobre un color azul, funcionará muy bien. Tomamos el negro y repetimos el mismo proceso. Se bate, lo abrimos, buscamos un pincel proporcional a la superficie que queremos pintar y volvemos a tener cuidado de la presión. El pigmento es un químico al que le cuesta brillar, por tanto, cada vez que lo uso tengo que preguntarme, ¿lo tengo que ayudar a brillar o no? Vamos a ver caso a caso. En esta parte ya dimos 3 capas de esmalte de color azul. ¿Qué pasa con 3 capas? Esto se va a transformar en
vidrio y va a brillar. Por tanto, todo lo que esté arriba de ese esmalte, en este caso el pigmento amarillo, también va a brillar. El otro caso que vemos acá es el de los ojos, que es un delineado hecho con pigmento negro, ¿sí? Este pigmento negro está sobre el bizcocho sin nada más, no tiene esmalte ni nada. ¿Qué pasa con el bizcocho? El bizcocho al natural nunca se transforma en vidrio, uno lo puede meter al horno cerámico y no pasa nada. Puede meterlo 1, 2, 3, 4 veces y sale siempre de la misma forma, porque no tiene sílice dentro, no tiene nada que lo convierta en vidrio. Por tanto, si yo le aplico, en este caso, un químico que le cuesta brillar, como es el pigmento, sobre una superficie que no brilla, tengo que sí o sí ayudarlo a brillar, ¿sí? Entonces, esa parte del amarillo pigmento no necesitamos ayudarlo a brillar, pero en el caso del negro sí necesitamos ayudarlo a brillar. ¿Con qué lo vamos a ayudar? Con transparente. En el caso de la aplicación del transparente es muy similar a cualquier esmalte de cualquier color. Tengo que encontrar una buena presión que me permita generar una capa gruesa, pero que no chorree. Ahora, cuando ya me voy acercando, en este caso, al pigmento negro, debo tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si yo ejerzo mucha presión con el pincel sobre un pigmento, sobre todo si es negro? Puede pasar que se corra, como se ve acá en la muestra. Aplicamos técnica de palmaditas, como estamos viendo aquí en el video. En este caso nos vemos enfrentados a pintar 2 capas de transparente todo el bizcocho, pero en la parte de arriba, como vemos, tenemos esmalte azul. En ese caso no sientan miedo de pasarse con el transparente hacia el azul. El esmalte transparente tienen que recordar que es incoloro, es vidrio incoloro, por tanto no se va a notar. Yo sé que es un poco impactante el color verde flúor que tiene, pero es solo un color que cumple la misión de avisarnos que está ahí, porque si fuese realmente de color transparente, por tanto invisible, sería complejo de pintar o complejo de recordar la capa primera que tiene para después dar la segunda. Ese color verde que se ve es simplemente como el olor del gas. Nos recuerda que está ahí, pero una vez que entre al horno va a quedar esmalte incoloro y por tanto, como estamos pintando sobre un bizcocho blanco, va a quedar blanco muy brillante. Ya aprendimos a esmaltar, a aplicar el pigmento, el transparente, y ahora vamos a ver cómo podemos acuarelar. El acuarelado siempre es aconsejable hacerlo con pigmento, aunque también se puede hacer con esmalte. No habría problema en ese caso, solo que el pigmento es ideal para aquello, ya que fue especialmente diseñado con esa misión. Tomamos agua, después el pigmento y vamos aplicándolo en nuestro bizcocho. Como ven, es muy parecido a la acuarela normal. Es un juego de intensidades entre la pigmentación y el agua. Esperamos les haya gustado esta clase virtual que preparamos Junto a Duo QC a puertas abiertas.